Yo llegué aquí y estaba dispuesta a todo. Mi interés era el de todo inmigrante, el venir aquí a cumplir las metas que uno en su país no puede cumplir. Y empecé trabajando en fábricas. Y precisamente trabajaba en 2 fábricas, 16 horas diarias. Yo quería todo, quería lograrlo rápido. De no tener oportunidades a tenerlas todas y a lograr y a luchar y a esforzarme. De esas cosas que me había salido finalmente la oportunidad de estar relacionada en el campo. Para mí eso fue uno de del inicio de lo que yo consideré mi éxito. Vamos para adelante, no pasa nada. Y finalmente empiezo a trabajar en el área, trabajar con personas discapacitadas y enfermas mentales. Y exactamente empiezo a trabajar y llevo 2 meses y me diagnostican. Es una noticia que tú no te la esperas. El tipo de cáncer que fue diagnosticado fue melanoma metastásico nivel 4. Después de que me realizaron un par de tratamientos quirúrgicos para remover las lesiones, remover la enfermedad de una forma rápida, identifican de que realmente no era tan rápido, la enfermedad estaba fuera de control. Y en cuestión de meses, salto de estadio 2 a estadio 4. La perspectiva cambia. Yo tenía 30 años. Es una realidad a la que tú te enfrentas y te frustra. Y más cuando tú tienes, no tus propios sueños, pero los sueños de una familia. Los sueños de 3 chiquitos. Y el temor de qué pasaría con ellos, qué sigue, qué les va a pasar. ¿Será mi esposo capaz de continuar con los 3? Cuando yo ya sabía que ellos dependían de mí. Me sugirieron ser parte de un estudio clínico. La idea era ser partícipe de un medicamento que estaban intentando y querían saber si funcionaba o no funcionaba. Resultados no se vieron rápido tampoco. El tratamiento, por el contrario, a mí me escaneaban cada 2 meses y por el contrario siempre encontraban más y más y más lesiones. Yo sabía que para poder lograr muchas cosas, la primera limitante que yo tenía que vencer era el idioma. Así que regresé a estudiar, usé el tiempo de, en vez de estar en casa, lo invertí en regresar a la universidad. Como forma de darme a mí misma ayuda, de darme a mí misma apoyo en la situación, para distraerme, para entretenerme. Eso fue un alivio bastante significativo porque era poner mi mente en otra cosa. Yo alistaba a mis hijos, mis cosas, ellos se iban para su escuela y yo atrás. Entonces, el pensar en continuar con mis metas fue una cosa que me ayudó muchísimo en este proceso. En algún momento me hablaban de que yo podía tener alrededor de 28 tumores en todo mi cuerpo. Y cuando ellos hablaban de se están reduciendo de tamaño, para mí yo quería conteo, yo quería, hágame el inventario prácticamente. Llegó un momento, Juan, en el que ellos ya tenían dificultad identificando dónde había lesiones y dónde no. Porque ya no existían. Todas esas áreas que ellos tenían en sus mapas de sus escáneres ya no existían. Todos esos tumores ya se habían desaparecido, finalmente se habían ido. Yo pude homologar mi carrera aquí, que ese es un éxito. De las cosas grandes y maravillosas que yo he podido obtener en mi vida es esa, homologar mi título y recibirlo aquí. Al regresar yo a la empresa había una posición muy buena, que es referente a un programa de cuidado del adulto en familia, y había una posición de coordinación. Soy una de las coordinadoras del programa de cuidado del adulto en familia. Hay muchas familias allá afuera, muchas, que somos inmigrantes, que no hablamos el idioma. Y yo cumplo el papel de puente para poderle servir a estas familias. Y entonces yo ahora voy y me presento y la alegría de ellos es maravillosa. ¡Ay, finalmente alguien a quien realmente nos podamos comunicar! ¡Ay, finalmente alguien a quien le podamos expresar! Claro, es que cuando tú sabes 5 o 6 palabras en inglés para expresar todo lo que uno siente en una sola palabrita que tú te sepas, ¿cómo lo haces? Y en mi empresa me consideran una herramienta muy valiosa. Entonces,
no estoy solamente yo brindándole bienestar a ellos, sino que ellos me producen a mí muchísimo bienestar, alegría, satisfacción, y es eso, satisfacción diaria, diaria. Y no solamente con mi empresa, pero con la gente que yo trabajo. Muy orgullosa y muy contenta. Aún estoy aquí. Obviamente, aún tengo una que otra lesión, pero digamos que ya salí de ese riesgo en el que me encontré en algún momento y estoy completamente bien, bien, ya ese esquema de enfermedad ya ni siquiera existe en mi mente.